Hola, bueno, aquí estamos una vez más en este curso de educación vial pensado especialmente para personas mayores. Bueno, el capítulo anterior lo cerramos haciendo una pregunta que decíamos y lo vamos a resolver ahora. Esto lo hacemos así en todos los capítulos, lo cerramos haciendo una pregunta que resolvemos al comienzo del capítulo siguiente. En aquella ocasión la pregunta era: ¿cuánto tengo que esperar para poder conducir si he tomado 4 vinos? Bueno, como recordaréis, en aquel capítulo hablamos de la alcoholemia, entre otras cosas, y decíamos que el mayor efecto que hace el alcohol a nivel cerebral lo hace 1 hora después aproximadamente de haberlo ingerido, de haberlo tomado. Bueno, y luego el organismo lo va metabolizando, va eliminando ese alcohol mucho más lentamente, como se puede ver en la imagen, a razón de 0,2 gramos por hora. Por tanto, si tomamos 4 vinos, para eliminar completamente el efecto de ese alcohol que hemos tomado, tendríamos que esperar aproximadamente 3 horas para eliminar completamente ese efecto del alcohol, contando la hora que transcurre hasta que hace el máximo efecto y luego el tiempo que transcurre hasta que se elimina completamente ese alcohol. No hablamos de la tasa máxima permitida, hablamos de eliminar completamente ese efecto que nos producirían esos 4 vinos que nos hemos tomado. Si queremos simplemente llegar a la tasa máxima permitida, que esa eliminación del alcohol llegue a la tasa máxima permitida, tendremos que esperar 1 hora y media aproximadamente. Tener en cuenta que la tasa máxima permitida, que es de 0,25 miligramos por litro de aire expirado, esa es la tasa máxima permitida, decíamos es equivalente a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Bueno, pues eso se alcanza, esa cota máxima permitida, aproximadamente con 3 vinos, 2-3 tercios de cerveza o 1-2 copas de licor. Bueno, visto esto, resuelta aquella pregunta, bueno, pues hoy vamos a hablar, en el capítulo de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la velocidad, un factor determinante en la seguridad vial. Para empezar este capítulo vamos a hacer una serie de preguntas que resolveremos o volveremos a pasar al final de este capítulo, pues, para que podáis comprobar lo que habéis aprendido con la explicación que voy a hacer sobre este tema. Bueno, la primera pregunta: ¿a qué llamamos velocidad adecuada? La respuesta A dice: a la más lenta posible. La B: a la que se adapta a las condiciones del momento. Y la C: a la velocidad que siempre está dentro de los límites permitidos. Bueno, luego veremos cuál es la respuesta correcta. Otra pregunta dice: si la velocidad aumenta. La respuesta A: aumenta la fatiga de la persona que conduce. La B: disminuye la fatiga porque disminuye el estrés de la conducción. Y la respuesta C: no influye en la fatiga de la persona que conduce. Bueno. Otra pregunta dice: ¿cuáles son los límites de velocidad en carreteras convencionales? Es decir, las carreteras que están fuera de la ciudad y que no son autopistas o autovías, las carreteras nacionales, ¿verdad?, de toda la vida. La respuesta A dice que a 100 km por hora la velocidad máxima y 60 la mínima. La B dice a 100 la máxima y 50 la mínima. Y la respuesta C dice a 90 km por hora la máxima y 45 la mínima. Bueno. Y por último dice: ¿es obligatorio ponerse el chaleco reflectante durante el día? La respuesta A dice sí, de día y de noche. La respuesta B: no, solo por la noche. Y la C: de día solo si hace mal tiempo. Bueno, luego, como digo, al final de este capítulo volveremos a pasar estas preguntas y veremos cuáles son las respuestas correctas. Me imagino que escuchando esta explicación que voy a hacer la sepáis responder sin ningún problema, si no lo habéis sabido ya. Bien.
Bueno, cuando hablamos de la velocidad en la conducción, hablamos del factor más condicionante, ¿verdad?, para la seguridad. Se puede decir que transitar por las vías públicas se hace con una combinación física de trayectoria y velocidad. Y la velocidad, como digo, condiciona muchísimo, muchos parámetros que están íntimamente relacionados con la seguridad. De entrada, cuando aumentamos la velocidad, estamos aumentando notablemente, primero, la distancia de reacción, es decir, los metros que recorremos mientras el conductor está reaccionando ante cualquier peligro, ante cualquier estímulo. Aumenta también la distancia de frenado, es decir, aumenta mucho los metros que recorremos durante la frenada, ¿verdad?, hasta que llegamos a detenernos. Bien, por otro lado, exige notablemente una mayor concentración del conductor, de la persona que conduce, más concentración, más atención y mucha más anticipación ante las cosas que tiene que hacer, ante las reacciones que tiene que tener. Tiene que actuar siempre mucho más deprisa, tiene que actuar con mayores reflejos y esto provoca una aceleración en el cansancio, en la fatiga y en el estrés de la conducción. Cuando vamos a una velocidad excesiva o muy elevada, disminuye, sobre todo en tramos de curva, disminuye la adherencia y la estabilidad del vehículo. Y, por otra parte, a los demás conductores les dificulta el cálculo del tiempo que tardamos en llegar a su altura. Por ejemplo, en la imagen tenemos una intersección. Si estuviésemos ahí en ese stop esperando a salir y viene un coche por esa vía transversal a una velocidad excesiva, puede que no calculemos bien el tiempo que tarda en llegar, decidamos salir y tenemos el problema de que ese vehículo ha llegado mucho antes de lo que esperamos. Por tanto, las consecuencias podéis imaginaros cuáles son. De tal modo que con el aumento de la velocidad aumenta muchísimo las probabilidades de tener accidentes y también aumenta mucho las probabilidades de que sus consecuencias sean graves, las consecuencias de los accidentes sean graves. Cada vez que aumentamos 5 kilómetros por hora la velocidad a la que nos vamos desplazando, aumenta también un 10% las probabilidades de sufrir traumatismos graves o fatales. O sea que esto hay que tenerlo muy presente. El ser humano no está diseñado, ni su estructura física ni sus sentidos están diseñados para desplazarse a la velocidad a la que lo hacemos con los vehículos. Por ejemplo, un halcón, desde que existe como especie, es capaz de desplazarse por sus propios medios a velocidades de 230, 250 kilómetros por hora en vuelos en picado, con una capacidad visual, una precisión visual y unos cálculos en los movimientos extraordinarios, milimétricos podríamos decir, ¿verdad? Pero nuestra especie lleva evolucionando 200.000 años, siendo cada vez más fuertes, más inteligentes, utilizando mejores herramientas. Bien, pero la velocidad es algo extraordinariamente nuevo. De esos 200.000 años de evolución, solo en los últimos 70 años se ha introducido en nuestro mundo la velocidad. La velocidad que no es la que nos proporcionan nuestras piernas, ni el caballo en el que vamos subidos, como ha ocurrido en el resto de la evolución, sino que nos movemos con máquinas que nos permiten ir a una velocidad excesiva para nuestros sentidos y nuestras capacidades. Por tanto, no hemos tenido tiempo de evolucionar para hacer esa tarea de la velocidad con cierta precisión. Si lo podemos hacer, si nos desplazamos hoy en día a 100 y pico kilómetros por hora, lo hacemos porque tenemos unas máquinas que nos lo permiten y unos espacios muy habilitados para ello. Pero claro, cuando allí falla o hay algún imprevisto del tipo que sea, pues los fallos de cálculo, los fallos de ejecución nos llevan a tener accidentes y con consecuencias muy graves.
Tener en cuenta que los vehículos actuales son cada vez más veloces, es decir, cada vez hay coches más rápidos que consiguen más velocidad y en menos tiempo. Es decir, que cada vez hay más diferencia entre la velocidad máxima legal y la velocidad máxima posible. Es decir, cada vez es posible circular a velocidades muy por encima del límite máximo permitido. Bueno, y la consecuencia es esa: 1 de cada 3 accidentes mortales viene detrás de una velocidad excesiva o inadecuada. O sea que esto tiene, como digo, una trascendencia notable. Además, la velocidad es un factor transversal a cualquier otro factor. Por ejemplo, a todas las materias de la seguridad vial. Si vamos conduciendo cansados o despistados o con sueño o habiendo tomado alcohol, si esta circunstancia se mezcla con una velocidad excesiva, pues el cóctel es perfecto para tener un accidente grave. O sea que mucho cuidado con la velocidad. Por eso tenemos límites de velocidad. Los límites de velocidad, tenemos límites máximos y límites mínimos. Los límites máximos persiguen la seguridad, se establecen unos topes que no se deben rebasar, pues por una cuestión de física del movimiento, es decir, de que no nos matemos por ahí, no nos salgamos de la carretera. Y los límites mínimos persiguen la fluidez, es decir, que no haya alguien que porque no tenga prisa vaya excesivamente despacio, sino que aquello fluya con un ritmo más o menos homogéneo, ¿verdad? Que todos puedan ir a un ritmo más o menos homogéneo. En la imagen tenemos un límite de velocidad máximo permitido. Los límites que aparecen en las señales son límites específicos. Se llaman así porque especifican que en un tramo de esta carretera no se debe rebasar esa limitación de velocidad. Por motivos X, puede ser porque hay muchas curvas, porque la carretera es estrecha, porque, en fin, cualquier peligro que pueda surgir, que pueda haber allí, ¿verdad? Bueno, estos tramos señalizados así pueden medir desde centenares de metros hasta kilómetros y kilómetros. Depende de la longitud de ese tramo que tenga esas características peligrosas, ¿verdad? El límite máximo de velocidad también puede aparecer pintado en el suelo. Una pintura como esta que tenemos en la imagen indica exactamente esto: límite máximo permitido. Bueno, hay otros límites, por ejemplo este, que es límite máximo recomendable. Una señal azul de forma cuadrada indica, con una cifra dentro, indica velocidad máxima recomendable o aconsejable. No se recomienda rebasar esa velocidad. Se puede rebasar, sí, pero no se recomienda. Por tanto, bueno, pues también es muy importante tenerlas en cuenta. Si la señal es azul de forma circular, es de obligación. En este caso nos obligan a ir a más de esta velocidad. Es decir, no nos permiten ir a menos de 30 kilómetros por hora. Por eso se llama velocidad mínima permitida. Velocidad mínima permitida. Después tenemos otros límites de velocidad que se aplican en un punto concreto de la vía. Tenemos aquí una señal de límite máximo permitido que está colocada debajo de una señal de peligro. En este caso es una curva peligrosa. Bien, cuando tengamos esto, una señal de prohibido ir a más de cierta velocidad, que está debajo de una señal de peligro, significa que esa limitación de velocidad se aplicará solo durante el tramo peligroso, durante el punto peligroso. En este caso es una curva. Bien, pues cuando pasemos esa curva, ese límite de velocidad ya queda fuera de vigor, ya no se aplica. Se aplica solo durante el punto que esté señalizado como peligroso. En este caso, repito, la curva peligrosa. Bien, aquí tenemos una señal de fin de prohibición. Cuando nos encontremos un límite específico de velocidad, por ejemplo un 60 que teníamos antes, bueno, pues cuando deja de aplicarse ese límite de velocidad, se deja de aplicar cuando nos encontremos esta señal que significa fin de velocidad máxima permitida. Aquí tenemos la señal que indica que ahí finalizan todas las prohibiciones señalizadas anteriormente. Veis que es una señal blanca, no tiene ningún símbolo pintado en el interior, por tanto finalizan ahí todas las prohibiciones
señalizadas anteriormente. Lógicamente, una señal de limitación de velocidad máxima también finalizaría cuando lleguemos a la altura de otra señal diferente, de señalización de velocidad diferente. Si aquí nos prohíben ir a más de 60, pero llegamos a una señal de prohibido ir a más de 40, ese 40 anula a la anterior, lógicamente. Bueno, hemos hablado de los límites específicos, aquellos que vienen impuestos por señales y que especifican que en ese tramo o en ese punto no se puede rebasar esa velocidad. ¿Qué pasa cuando no hay señales? Cuando vamos por una carretera y no hemos encontrado ninguna señal de limitación de velocidad. ¿Eso significa que no hay límite de velocidad allí? No, no significa esto. Significa que debe respetarse la velocidad máxima genérica. La velocidad máxima genérica es aquella que se impone, como su nombre indica, de forma general para todas las carreteras de España, y cada tipo de carretera tiene unos límites de velocidad. Por ejemplo, tenemos en la imagen una autopista o una autovía. Son las vías más rápidas que tenemos. Aquí el límite máximo de velocidad es 120 y el límite mínimo es 60. Hay que ir entre 120 y 60. La velocidad mínima es la mitad de la máxima. Bueno, si en algún punto de esa autopista o autovía nos encontrásemos una señal indicándonos que no se puede circular a más de 100 km por hora, lógicamente sería ese el límite que deba respetarse. El límite genérico, este del que estamos hablando ahora, 120-60, se respeta si no hay señales que digan otra cosa, ¿verdad? También tenemos las carreteras convencionales. Bueno, pues aquí el límite máximo es de 90 km por hora y el límite mínimo justo la mitad, 45. Siempre el límite mínimo siempre es la mitad del máximo, ¿vale? Y exactamente como decíamos hace un minuto, si tenemos alguna señal indicándonos otra velocidad máxima permitida, pues será lo que diga la señal lo que deba respetarse, ¿verdad? Este 90-45 lo respetaremos si no hay ninguna señal que indique otra cosa diferente. Bueno. Y tenemos las vías de poblado, las vías que están dentro de una ciudad o de un pueblo. Bueno, pues aquí el límite máximo es 50 km por hora y el mínimo 25, siempre la mitad. En este caso quería comentaros, hace 2 semanas ha habido un cambio legislativo que entrará en vigor el día 2 de enero del año próximo, del 2021, que introduce cambios en las velocidades máximas dentro de poblado. En las calles que tengan solamente un carril para cada sentido, como la que tenemos en la imagen, pues ahí el límite pasa a ser de 30 km por hora, límite máximo 30 km por hora. Y también, por otra parte, las calles que tengan una plataforma única, es decir, que los peatones y los vehículos vayan a la misma altura, eso que llamamos a veces calles semipeatonales, ahí el límite de velocidad máximo para los vehículos pasa a ser de 20 km por hora. El por qué estos límites tan bajos, que algunos califican de excesivamente bajos, ¿por qué? ¿Qué razón tienen? Bueno, pues muy sencilla. Fijaros, un atropello, que es uno de los accidentes más frecuentes dentro de poblado, un atropello, si se produce el impacto de un vehículo contra un peatón o un ciclista a 50 km por hora, fallece el 80% de los atropellados. El 80% de los atropellados. Si esa velocidad de impacto se produce a 60 km por hora, el porcentaje de fallecidos se eleva prácticamente al 100%. Sin embargo, si el atropello se produce a 30 km por hora, según las estadísticas, bueno, pues el porcentaje de fallecidos, de los atropellados fallecidos, disminuye entre un rango de el 5 y el 10%. Solamente del 5 al 10% de los atropellados a 30 km por hora resulta fallecido. Con lo cual, la razón de ser de estos límites tan bajos precisamente es esta. Bueno, hemos visto los límites de velocidad, hemos visto límites específicos, los que imponen las señales,
pues por algún peligro concreto en un tramo o en un punto concreto, si está debajo de una señal de peligro, la señal de límite de velocidad. Hemos visto los límites genéricos que deben aplicarse si no hay ninguna señal que diga otra cosa. ¿Se puede en algún caso rebasar la velocidad máxima permitida o circular por debajo de la velocidad mínima permitida? ¿Está permitido? Bueno, circular por encima de la velocidad máxima está completamente prohibido. No hay ningún caso en el que se pueda, salvo los vehículos de urgencia, es decir, policía, bomberos, ambulancias y protección civil, cuando vayan en servicio urgente y así lo señalicen, es decir, lleven encendida la luz que llevan en el techo y la sirena. El resto en ningún caso se puede circular así. ¿Se puede en algún caso circular por debajo de la velocidad mínima permitida? ¿Podemos en algún caso? Hombre, hay casos que lo justifican, por ejemplo, en caso de encontrarnos con condiciones meteorológicas adversas, una lluvia intensa, una niebla, en fin, puede ser también debido a un atasco circulatorio que no nos permite ir más rápido de lo que va la fila, bueno, y también puede ser debido a otra circunstancia, que es que hayamos sufrido una avería o un malestar físico de la persona que conduce. En ese caso puede estar justificado, si no queda más remedio, circular por debajo de la velocidad mínima permitida. Como estáis viendo, son casos evidentes. ¿Está permitido? Sí, lógicamente. Pero vamos a ver qué es lo que habría que hacer en esos casos, ¿eh? ¿Qué ocurre si vamos en una condición como esta, mucha lluvia? Bueno, lo primero, habría que hacerse bien visible para los demás. Para eso tenemos en el vehículo, veremos en el capítulo que destinaremos al vehículo, veremos, bueno, pues cómo se hace esto, qué luces hay que encender, son las luces de niebla y las luces de corto alcance, para hacernos bien visibles para los demás. Y en una circunstancia como esta que tenemos en la imagen, habría que además aumentar mucho la distancia de seguridad. Para hacernos bien visibles, además de encender las luces de niebla y las de corto alcance, si vamos los últimos de la fila, si no viene nadie detrás y vamos muy despacito, sería necesario, encender las luces de emergencia. Las luces de emergencia son todos los intermitentes puestos en funcionamiento a la vez. Esta luz es la que más llama la atención en el vehículo y, por tanto, si alguien viene con prisa por detrás, que vea que ahí está llegando a un sitio donde la gente circula tranquila debido a esas circunstancias. En el momento que se nos ponga un vehículo detrás, ya no tendría sentido llevar encendida esa luz de emergencia, por tanto la podríamos apagar. Bien, lo mismo ocurriría en un atasco. Si estamos los últimos de la fila, para avisar al que venga por detrás, si es que viene muy deprisa, avisarle que ahí el tráfico está retenido y por tanto que frene con suficiente antelación. Para eso deberíamos encender también las luces de emergencia. Y lo mismo que decía hace un momento, en el momento que alguien se nos ponga detrás, ya no tiene sentido tener esa luz encendida, ¿verdad? Bien, pero ¿qué ocurre si la circunstancia que nos hace ir muy despacio me afecta a mí solo? Es decir, los demás siguen circulando en condiciones normales a una velocidad correcta, la normal, pero soy yo el único que va despacio porque he sufrido una avería o un malestar de la persona que conduce. Bueno, pues ahí lo primero sería procurar eso, hacerse bien visible, encender siempre. Si tenemos que circular por debajo de la velocidad mínima permitida, es obligatorio llevar encendidas las luces de emergencia, aunque sea de día, porque al ser estas luces que llaman la atención de manera especial, los vehículos que se aproximan a ese punto en el que estamos obstaculizando el tráfico, pues nos van a ver con más antelación y podemos prevenir pues riesgos de colisión. Y además, como veis el vehículo de la imagen, es conveniente, es obligatorio circular por el arcén, para de esta forma no cortar la corriente circulatoria y que no se produzca una obstaculización grave del tráfico. Chico, que no hay arcén, pues tendrás que circular lo más cerca posible de la orilla derecha de la calzada, para estorbar lo menos posible. Si esta circunstancia poco deseable nos ocurre en una autopista o autovía, vías a las que se circula bastante deprisa, bueno, pues
nos obligan a abandonar la autopista autovía por la primera salida. Tendríamos que salirnos y llegar hasta nuestro destino pues por una carretera secundaria, no circular en esas condiciones por autopista porque puede ser bastante arriesgado, ¿eh? Si vemos que esa circunstancia, esa avería o ese malestar físico no nos permite seguir con seguridad, lo ideal sería parar el vehículo en el lugar más seguro posible. Y lo más seguro posible pues es eso, sacando, como veis en la imagen, el vehículo de las partes transitables de la vía. Es decir, sacarle de la calzada y sacarle del arcén. Colocarle en una parte no transitable. No cortar el flujo circulatorio porque puede ser muy arriesgado. Si eso no lo podemos hacer, si no podemos sacar el vehículo porque es imposible, porque no hay espacio disponible fuera de la parte transitable y tenemos que dejarle parado en la parte del arcén o parte de la calzada, pues estamos obligados a señalizarlo convenientemente. ¿Cómo se señaliza convenientemente? Bueno, pues volvemos a poner las luces de emergencia, que para eso son, para indicar que allí hay un obstáculo. Nos pondríamos el chaleco reflectante tanto de día como de noche, igual que las luces de emergencia, siempre de día y de noche, el chaleco también. Solo nos apoyaremos del vehículo con el chaleco puesto y colocaríamos dos triángulos a una distancia adecuada del vehículo, un triángulo por delante y otro por detrás del vehículo. La distancia a la que colocaríamos ese triángulo debe ser como mínimo de 50 metros. Para que sirva de algo. A veces veo en la orilla de la carretera un coche averiado y pone el triángulo a 2 metros del coche. Para eso no le pongas. No sirve de nada. El triángulo tiene la finalidad de advertir a los conductores con suficiente antelación pues que allí hay un obstáculo. Mucho antes de llegar a la altura del obstáculo, que ya vean que hay un obstáculo y tomen las precauciones adecuadas. Bueno. Lo que tenemos que buscar con la velocidad siempre es la velocidad adecuada. ¿A qué llamamos velocidad adecuada? Bien, la velocidad adecuada tiene que cumplir dos objetivos. El primero de ellos, procurar que toda la corriente circulatoria vaya a un ritmo más o menos homogéneo, que todo fluya con un ritmo, ideal, ¿no? Que vayan todos al mismo ritmo. Esto sería lo ideal, ¿eh? Que no haya nadie que distorsione aquel ritmo, sino que fluya de una forma homogénea. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, bueno, pues que se adapte a las condiciones del momento y el lugar. Hay situaciones en las que, aunque está permitido circular más deprisa, pues chicos, si nos encontramos peatones caminando por la calzada, pues es un motivo suficiente para disminuir la velocidad y hacer ese tránsito pues eso, lo más seguro posible, ¿eh? Podemos encontrar muchos ejemplos. Cómo esté el entorno de la vía es muy importante también. En lugares cerca de colegios, donde las casas están muy cerca de la calzada, en fin, donde haya ciclistas, donde haya pues eso, condiciones de falta de adherencia, pues la velocidad siempre se tiene que amoldar a esa realidad que tenemos delante. Nosotros la realidad que nos vamos a encontrar en la vía no la podemos cambiar. Lo que sí tenemos que hacer es adaptarnos a esa realidad que tenemos delante y eso, como sabéis, la velocidad es un factor predominante. Tenemos otra situación en la imagen donde la velocidad debe ser rebajada, porque, bueno, pues ahí tenemos unas condiciones de adherencia y de visibilidad bastante escasas, ¿eh? La velocidad adecuada a veces es por debajo de la mínima. Bueno, como hemos visto anteriormente, no pasa nada. Si lo requiere la seguridad del momento o del lugar, pues tendrá que ser así, ¿eh? O sea que no pasa nada por ir por debajo de la mínima si las condiciones lo exigen. Esto está claro, ¿eh? Bueno, y vamos a ver algunas señales relacionadas también con la velocidad. Por ejemplo, tenemos esta señal, indica zona residencial o calle residencial. Esta señal se coloca en sitios donde hay mucha población y sobre todo mucho tránsito peatonal. Bueno, pues aquí, aunque no encontréis ninguna señal
de límite de velocidad, aquí por norma esta señal indica que el límite máximo debe ser 20 km por hora. Nadie puede circular a más de 20 km por hora. Esta otra señal, que es muy poco conocida, esto indica intervalo de velocidades recomendables, es decir, recomiendan circular entre, en este caso, 70 y 90 km por hora. Bien, tenemos la señal de principio de poblado, que indica que a partir de ahí empieza físicamente una vía de poblado y por tanto el límite máximo será de 50. Y a partir del 2 de enero, si la calle tiene solo un carril para cada sentido, pues el límite máximo será de 30 km por hora. ¿Qué ocurre cuando rebasamos esta señal? Pues que nos está indicando que ya ahí finaliza el poblado, ya hemos salido del poblado, por tanto estamos en una carretera convencional normalmente. Y si no encontramos ningún límite de velocidad, ninguna señal de límite de velocidad, ¿a qué velocidad tendríamos que circular? Bueno, pues a la máxima y mínima genérica, es decir, entre 90 y 45 km por hora, que es la velocidad genérica, los límites genéricos que nos encontramos en carreteras convencionales, que tenemos que respetar en carreteras convencionales. Mirad, aquí tenemos un panel complementario debajo de ese límite de velocidad de 100. Esa flecha así, apuntando a la derecha, en diagonal, significa que ese límite de velocidad lo deben respetar solamente quienes se desvían hacia la derecha. Esto concretamente es un carril de deceleración. Esto lo encontraréis, fijaros, en los carriles de deceleración, para que los que siguen por la autopista no se piensen que ese límite es para ellos. Y especifica con esta flechita que es solo para los que se desvían hacia la derecha, los que abandonan la autopista o autovía. Otro panel complementario que tenéis aquí, estas líneas onduladas, significan niebla. Por tanto, si encontráis en algún caso esta señalización, significa que el límite, en este caso de 40, debe respetarse solo en caso de niebla. Si no hay niebla, no se respeta este límite. Tendríamos el límite genérico, Depende de la vía en la que estemos, deberíamos ir al límite genérico, respetar el límite genérico. Y estos otros paneles complementarios que indica, el de arriba, indica nieve, o sea que esa prohibición que te están poniendo se aplicará solo en caso de nieve, y si os encontráis el panel de debajo, pues significa que esa prohibición que está puesta sobre este panel de abajo, pues es en caso de lluvia, se respetará solo en caso de lluvia. ¿Vale? Bueno, por tanto, ojo con la velocidad. Ya digo que es el factor transversal más importante que tenemos, el mayor condicionante que tenemos en la conducción, en la seguridad, y por tanto, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con la velocidad. Hay personas que viven a un ritmo más acelerado, otras un ritmo más pausado. Es bueno conocerse a uno mismo y a la hora de subirse al volante, bueno, pues tener en cuenta que una velocidad excesiva o elevada, bueno, pues nos pone en un riesgo muy alto de sufrir graves consecuencias. Bien, vamos a pasar ahora a ver las preguntas que hicimos al principio del capítulo para ver cómo las resolvemos. ¿A qué llamamos velocidad adecuada, decíamos? Bueno, pues como acabamos de decir, es la que se adapta a las condiciones del momento, aunque sea inferior a la mínima permitida. No es la más lenta posible. Si las condiciones son buenas, ir demasiado lento puede ocasionar riesgos también. Es la que se adapta a las condiciones del momento, es decir, del lugar en el que vamos y las circunstancias que hay allí. Y puede que sea inferior a la mínima. Bueno, si la velocidad aumenta, bueno, pues aumenta la fatiga de la persona que conduce. Se acelera el proceso de cansancio que produce la conducción, es sobre todo un cansancio mental, y aumenta también el estrés. O sea que la velocidad también condiciona esto, como vimos en la explicación anterior. ¿Cuáles son los límites de velocidad en carreteras convencionales? Bueno, como hemos dicho, el máximo es 90 km por hora y el mínimo 45. Muy bien. Y por último, ¿es obligatorio ponerse el chaleco reflectante durante el día? Bueno, pues hemos visto que sí, es obligatorio tanto de día como de noche. Bueno,
Pues hasta aquí el tema de hoy. Para cerrarle, vamos a hacer, como hemos visto en otros capítulos, planteando una pregunta que resolveremos al comienzo del siguiente capítulo. En este caso la pregunta es, si la velocidad la aumentamos al doble de lo que vamos, ¿cuánto aumenta la distancia de frenado? ¿Aumenta lo mismo? ¿Aumenta más? ¿Aumenta menos? Bueno, lo resolveremos en el próximo capítulo. Hasta luego.